Mintieron y utilizaron documentos falsos para obtener la entrevista con mi madre. Desde mi punto de vista, la forma engañosa en que se consiguió esa entrevista influyó de manera decisiva en lo que él ha dicho. Aquella conversación mediática fue un factor clave que deterioró aún más la relación entre mis padres y desde entonces ha causado daño a muchas otras personas. Las consecuencias no se limitaron a un momento puntual, sino que se extendieron en el tiempo, amplificando el conflicto y dejando una huella profunda en quienes se vieron arrastrados por sus efectos. Tras los muros del palacio se produjo entonces un instante que nadie había previsto y que nadie pudo amortiguar. El príncipe William pronunció un veredicto tan directo que traspasó cualquier límite del protocolo real y cayó como un estruendo imposible de ignorar. Según fuentes cercanas, Meghan no estaba preparada para el lenguaje utilizado, ni para el momento elegido, ni para la contundencia definitiva de aquel mensaje. Los teléfonos no dejaron de sonar, las puertas se cerraron y las emociones contenidas durante tanto tiempo rompieron el silencio cuidadosamente administrado, que elevó al futuro rey al expresarse con semejante dureza. Y porque hacerlo precisamente entonces hoy se desentraña la decisión, sus repercusiones y las consecuencias que dejaron a Meghan conmocionada ante los ojos del mundo. El veredicto final del príncipe William se hizo público a las 7:48 de la mañana del 2 de diciembre, cuando el Palacio de Kensington difundió oficialmente su declaración. El mundo pareció detenerse. Desde las concurridas calles de Londres hasta los barrios soleados de California, desde redacciones abarrotadas hasta salones privados, millones de personas hicieron una pausa para asimilar el momento. Durante décadas la monarquía se había apoyado en la diplomacia, en palabras medidas y en apariciones cuidadosamente controladas. Pero esta vez fue distinto. El mensaje no era ambiguo, no admitía negociación y no dejaba margen para interpretaciones. La puerta de la incertidumbre se cerró de forma definitiva y se instauró una nueva realidad que afectaría a todos los vinculados a la familia real y en muchos sentidos al futuro mismo de la institución. El liderazgo de William quedó reflejado en cada frase y en cada pausa calculada del anuncio. Fue una combinación poco común de visión estratégica, claridad jurídica y determinación personal. Cada paso que condujo a ese instante había sido sopesado frente al peso de la historia, las expectativas públicas y las obligaciones inherentes al liderazgo. En un contexto donde la demora podía generar confusión y el silencio podía interpretarse como debilidad, William actuó con una precisión que no dejó lugar a dudas. Aunque la decisión implicaba un coste emocional inevitable, también establecía límites necesarios para proteger a la monarquía y a quienes dependen de su estabilidad. La declaración fue mucho más que un simple comunicado, fue una muestra de carácter. Las palabras de William revelaban a alguien consciente de que liderar en ocasiones exige elegir el camino más difícil. No hubo intentos de suavizar el impacto con promesas vagas ni con fórmulas condicionales. No aparecieron expresiones como por ahora o en este momento. En su lugar hubo claridad, firmeza y la convicción de que ciertas decisiones no se toman para la comodidad personal, sino para garantizar la supervivencia y la estabilidad a largo plazo. En ese sentido, la historia quedó marcada por un solo acto firme e inquebrantable. La reacción fue inmediata y de alcance global. Los canales de noticias interrumpieron su programación habitual para emitir la declaración completa, analizando cada línea con la solemnidad reservada a los acontecimientos de auténtica trascendencia histórica. Las redes sociales estalaron con reacciones que oscilaron entre el asombro absoluto y la admiración abierta. Analistas y expertos coincidieron en calificar el momento como algo sin precedentes. Durante décadas ningún comunicado real había delineado con tanta claridad el rumbo de la monarquía ni había establecido límites tan definidos para su funcionamiento. En hogares de todo el mundo la gente observó, leyó y reflexionó sobre la magnitud de lo ocurrido. El peso de lo anunciado se sintió de inmediato. La monarquía había sido conducida hacia una nueva etapa y ya no existía marcha atrás. Para William el camino hasta ese instante estuvo lejos de ser sencillo. Tras bastidores hubo noches interminables de reflexión, revisiones legales minuciosas y consultas con asesores plenamente conscientes del frágil equilibrio entre la familia, el deber público y el interés nacional. Había sido testigo de cómo los enredos emocionales y las campanas mediáticas amenazaban con socavar años de trabajo cuidadoso. El silencio, que en otro tiempo funcionó como herramienta diplomática, se había convertido en un riesgo. Cada demora y cada palabra no pronunciada podían debilitar la institución que tenía la responsabilidad de proteger.
Aunque la decisión causó dolor, también ofreció resguardo. Al trazar líneas claras y establecer fronteras permanentes, William garantizó que la monarquía pudiera enfrentar los desafíos sin quedar atrapada en la incertidumbre. ¿Fue simplemente un veredicto o algo mucho más trascendental? Para entenderlo conviene observar con atención ese instante único de declaración sin precedentes. El mundo se detuvo. Durante unos minutos extraordinarios e inolvidables todo pareció congelarse mientras la atención global se concentraba en un solo punto decisivo. Las pantallas de televisión parpadearon en salas de estar, oficinas y redacciones desde Londres hasta Los Ángeles. El murmullo habitual de la vida cotidiana fue sustituido por un silencio inusual. Los canales interrumpieron su programación habitual. Deportes, tertulias y boletines regulares quedaron en pausa. Por primera vez en décadas lo que sucedía no era solo noticia, era historia desarrollándose ante millones de personas. En el centro de ese momento estaba William, no en la versión distante y ceremonial a la que el público se había acostumbrado con los años, sino de una forma directa y personal que no dejaba espacio para dudas. Su mensaje fue claro, firme y radicalmente distinto a cualquier declaración real escuchada en generaciones. No hubo rodeos ni fórmulas ambiguas sobre la situación actual. No existieron aplazamientos educados ni diplomacia indirecta. Cada palabra tuvo peso, cada frase fue significativa y cada pausa pareció cuidadosamente pensada. Especialistas que han dedicado décadas al estudio de la monarquía describieron el episodio como algo sin comparación previa. La importancia de esa claridad resulta imposible de exagerar. Durante años la institución se había expresado con cautela, recurriendo a comunicados diplomáticos y deliberadamente imprecisos. El público se había acostumbrado a expresiones como "en este momento" o "bajo las circunstancias actuales", fórmulas diseñadas para dejar margen a la negociación, la reinterpretación o el cambio gradual. En esta ocasión ese lenguaje desapareció por completo. La ambigüedad fue reemplazada por la permanencia, marcando un punto de inflexión definitivo. El mensaje no era provisional ni dependía de las circunstancias. Era definitivo. William no se dirigía únicamente al público. Estaba trazando el rumbo futuro de la monarquía. Desde las calles abarrotadas de Londres hasta las extensas ciudades de Estados Unidos, las reacciones no tardaron en llegar. Las redes sociales se llenaron de fragmentos de su declaración, compartidos miles de veces en cuestión de minutos. Analistas y comentaristas se apresuraron a interpretar el alcance de sus palabras. Acostumbrados a la especulación cautelosa, se vieron obligados a enfrentarse a algo mucho más directo. No se trataba de una sugerencia ni de un adelanto de posibles cambios en la Casa Real. Era una proclamación, una afirmación clara de que las reglas de la institución tal como se entendían hasta entonces habían cambiado. Lo que hizo este momento aún más impactante fue el tono elegido. No hubo enfado, dramatismo ni intentos de impresionar o provocar. En su lugar se percibía una autoridad serena. William habló con la certeza tranquila de alguien que ha dedicado años a reflexionar sobre el peso de cada palabra y las consecuencias de cada decisión. Cada pausa, cada mirada y cada inflexión de su voz parecían cuidadosamente pensadas para transmitir claridad y determinación. Observadores de todo el mundo captaron algo poco habitual, una voz real que resultaba humana y absoluta, al mismo tiempo personal y a la vez transformadora para la institución. En Estados Unidos, donde los asuntos de la realeza siempre se interpretan desde una perspectiva cultural particular, la reacción fue igualmente intensa. En un país con una larga fascinación por la monarquía, cada frase fue analizada en busca de significados ocultos. Especialistas subrayaron que aquella declaración iba más allá de una simple noticia. Representaba una redefinición de la monarquía en sí. Mientras que en el pasado la institución se había apoyado en la tradición, la ceremonia y una diplomacia cuidadosamente calculada, este mensaje apuntaba hacia un nuevo estilo de liderazgo directo, decidido y firmemente claro. Ya no se trataba de un diálogo entre la corona y el público, sino de una declaración de propósito, una señal inequívoca de que la monarquía no esperaba consensos ni autorizaciones externas. Su futuro quedaba establecido con firmeza. Incluso los observadores más veteranos de la familia real admitieron su sorpresa. La ausencia de titubeos, la falta de lenguaje condicional y la contundencia de las palabras de William resultaron extraordinarias. Parecía como si la institución hubiera permanecido en silencio durante décadas, aguardando el momento adecuado para alzar la voz. Y cuando lo hizo fue con una fuerza, precisión y claridad imposibles de ignorar.
No era un episodio que pudiera pasarse por alto, reinterpretarse o aplazarse. Exigía atención, reclamaba reconocimiento y obligaba a aceptar que la monarquía en su forma moderna había entrado en una nueva realidad. Para la gente común aquel instante estuvo marcado por una mezcla extraña de asombro y expectación, la sensación de estar presenciando un punto de inflexión histórico cuyos efectos apenas comenzaban a percibirse. Millones de personas siguieron el acontecimiento con atención, cautivadas por la rara oportunidad de presenciar la historia en tiempo real. Las conversaciones se detuvieron en hogares, lugares de trabajo y espacios públicos. Incluso quienes nunca habían prestado demasiada atención a los asuntos de la realeza se vieron atrapados por la gravedad del momento. Se percibía la sensación colectiva de que algo irreversible había sucedido, como si el mundo entero hubiera pasado una página decisiva en una historia que llevaba siglos escribiéndose. Que llevó a alguien tan meticuloso como William a actuar con semejante determinación para comprenderlo y que mirar la chispa que encendió esa decisión. En los cambios silenciosos, casi imperceptibles, que se produjeron durante el otoño de 2024, comenzó a intuirse que algo profundo estaba transformándose. No fue un impacto repentino como un terremoto o una tormenta, sino un proceso gradual similar al cambio de color de las joyas antes de caer. El ambiente se sentía cargado de tensión y hasta los observadores más prudentes percibían que las viejas fórmulas para mantener la armonía y el orden ya no bastaban. La diplomacia, durante tanto tiempo un recurso eficaz para suavizar conflictos y preservar apariencias, había dejado de sostener una estructura cada vez más frágil. Las palabras por sí solas empezaron a perder eficacia. Los gestos educados, los comunicados públicos y las sonrisas cuidadosamente calculadas ya no lograban contener la presión. Para William el peso de ese momento era enorme. Cada decisión implicaba consecuencias que trascendían su figura personal y alcanzaban a la monarquía y a las generaciones futuras. No se trataba de actuar por impulso ni de dejarse llevar por la emoción, sino del resultado de una reflexión prolongada. Noches enteras dedicadas a pensar en la responsabilidad y en el legado, en cómo lo juzgaría la historia. Sabía que un solo paso en falso podía tener repercusiones durante décadas y moldear la percepción de la institución que había heredado. La monarquía ya no era solo una familia, era un símbolo, y los símbolos requieren protección, a veces a un alto coste personal. A lo largo de varios meses y especialmente en las semanas previas al otoño de 2024, William observó patrones imposibles de ignorar. Vio a Catherine, su compañera y coguardiana de la monarquía, volcar enormes esfuerzos en construir unidad y respeto. Él había trabajado con constancia, paciencia y visión estratégica, muchas veces lejos de los focos, para estabilizar relaciones y preservar la dignidad de la corona. Sin embargo, pese a su dedicación, él fue testigo de cómo su labor era socavada de forma persistente. Se produjeron acciones tanto sutiles como deliberadas que iban en su contra. Campanas mediáticas apuntaban a su imagen y a sus decisiones con una precisión inquietante. Historias aparecían, desaparecían y volvían a surgir, todas con un tono diseñado para sembrar dudas, cuestionar su capacidad o provocar conflicto. Nada de aquello parecía casual. Era un proceso planificado, calculado y constante. William comprendió entonces que en ese contexto el silencio ya no podía funcionar como protección. Permanecer calado, esperar que las situaciones se resolvieran solas o confiar en que la buena voluntad bastaría dejó de ser una opción viable. Cada día sin una respuesta clara parecía agravar la presión, empujando la situación hacia un punto de no retorno. Los ataques, tanto visibles como encubiertos, no solo lo afectaron a él, ponían en riesgo la estabilidad de la monarquía y la seguridad de su familia. William comprendía con claridad que cada decisión marcaría no solo el presente sino también el futuro. Una vez elegido el rumbo, no habría marcha atrás. Esa conciencia profunda del deber, unida a su percepción nítida de las consecuencias a gran escala, lo preparó para lo que estaba por venir. El escenario quedaba dispuesto para una declaración histórica e irreversible, una que no se limitaría a responder a los desafíos inmediatos, sino que moldearía activamente el siguiente capítulo de la monarquía. A diferencia de los cambios graduales del pasado, esta decisión sería pública, personal y concluyente, sin margen para interpretaciones ambiguas ni para que los críticos diluyeran su significado con medias verdades o tácticas dilatorias. Incluso el momento elegido fue fruto de una reflexión cuidadosa. El otoño de 2024, con su simbolismo de cierres y transiciones, ofrecía el telón de fondo perfecto.
Así como la estación anuncia cambios en la naturaleza, las joyas que caen, los días que se acortan, la tierra que se prepara para el invierno, aquel instante señalaba también una transformación en la monarquía. Era un periodo que exigía claridad, valentía y visión de futuro. Actuar entonces no solo resultaba práctico sino casi poético. Alineaba el peso personal de la responsabilidad con el ritmo natural de la vida, subrayando que el cambio, por difícil que sea, es inevitable y necesario. Entre bastidores, las reflexiones de William fueron intensas y profundamente personales. No pensaba únicamente en los efectos inmediatos de sus actos, sino en el relato a largo plazo que definiría su reinado. ¿Qué dirían los historiadores? ¿Cómo percibiría el público a la monarquía en las décadas venideras? ¿Podían justificarse el silencio o la duda cuando la propia institución dependía de la claridad, la firmeza y la autoridad moral? Una y otra vez su mente volvía al concepto de legado. Cada decisión, cada palabra y cada gesto tenían el potencial de fortalecer o debilitar una institución con siglos de historia. Al mismo tiempo, el componente humano resultaba imposible de ignorar. La familia, la lealtad y el bienestar personal se entrelazaban con el deber público. William sabía que aquella declaración, aunque necesaria, tendría un coste emocional. Dejaría a algunos heridos, a otros confundidos y quizá al mundo entero conmocionado. Sin embargo, también entendía que aplazar lo inevitable solo prolongaría la inestabilidad y la incertidumbre. Existe un tipo de valentía poco común en enfrentar la realidad de manera directa, incluso cuando duele, y William estaba dispuesto a ejercerla. ¿Enfrentó William presiones o conflictos más allá de los muros del palacio? Para comprenderlo hay que examinar las tensiones estratégicas que lo rodeaban. Más allá de sus luchas personales, el príncipe afrontaba presiones que trascendían con creces la esfera familiar. Eran desafíos estratégicos públicos y en ocasiones potencialmente peligrosos. El entorno global cambiaba a un ritmo que exigía atención constante, no solo por su bienestar sino por la credibilidad y la supervivencia de la monarquía. Era un momento en el que las emociones privadas chocaban con el deber público y las decisiones ya no podían tomarse a la ligera ni por impulso. Cada movimiento era observado, analizado e interpretado por millones de personas. William sabía que la indecisión podía tener un coste mayor, que la decepción podía poner en peligro la institución a la que su familia había servido durante generaciones. En ese contexto, el rey Carlos, centrado en su propio proceso de recuperación y en cuidar su imagen pública, ofreció orientación cargada tanto de cercanía como del peso de la expectativa, un apoyo que combinaba comprensión personal con la exigencia inherente al papel histórico que ambos desempeñaban. Carlos llevaba mucho tiempo equilibrando dos responsabilidades exigentes: la lealtad a su familia y el deber hacia la institución. William observaba de cerca, consciente de que cada decisión de su padre, ya fuera en apariciones públicas, conversaciones privadas o momentos de crisis, tendría repercusiones para todos los vinculados a la familia real. El enfoque del rey combinaba resistencia y pragmatismo, recordándole que el liderazgo nunca consiste en buscar comodidad ni en evitar conflictos. Gobernar implica enfrentar verdades incómodas, a veces con un coraje y una determinación que pocos desde fuera alcanzan a comprender. Las sesiones informativas de seguridad, envueltas en un hermetismo riguroso, colocaron a William frente a amenazas más organizadas y coordinadas de lo que había imaginado. Los informes revelaban ataques psicológicos dirigidos específicamente contra Catherine. Algunas de esas amenazas se rastrearon hasta grupos extremistas, lo que encendió alarmas más allá del entorno real. La situación despertó inquietudes diplomáticas no solo en Londres sino también en capitales como Washington y Ottawa. Allí las autoridades seguían los acontecimientos con atención y cautela, conscientes de que la inestabilidad en una de las instituciones más reconocibles del mundo podía generar efectos en cadena sobre la confianza internacional y las alianzas. Para William, estos informes fueron un recordatorio contundente de que las amenazas no eran únicamente personales, tenían dimensiones políticas, institucionales y globales. El riesgo era enorme y el coste de la inacción resultaba inaceptable. En medio de estas corrientes turbulentas, la princesa Ana ofreció un consejo que cortó el ruido y la carga emocional. Le recordó que un líder debe anteponer las necesidades de la institución a las de individuos que puedan desestabilizarla. Sus palabras, sencillas pero firmes, subrayaron que los sentimientos personales, por intensos que sean, nunca pueden pesar más que la responsabilidad hacia la monarquía. En momentos de duda, su orientación se convirtió en una brújula señalando el punto donde el deber se encuentra con la moral.
Ana enfatizó que el liderazgo rara vez es cómodo, exige valentía y visión y la determinación de proteger algo más grande que uno mismo. Ese consejo caló hondo en William, reforzando la idea de que sus decisiones definirían no solo su legado personal sino el futuro mismo de la monarquía. Con el paso de los días y las semanas, las evidencias de amenazas se volvieron imposibles de ignorar. Los informes detallaban ataques a la reputación, maniobras para desestabilizar a la familia y esfuerzos por erosionar la confianza tanto dentro como fuera del país. Pasar por alto esas acciones podía tener consecuencias devastadoras, sacudiendo la fe pública en un momento en que ya era frágil. William comprendió entonces que el silencio, la paciencia o las respuestas tardías habían dejado de ser opciones viables. La coyuntura exigía claridad, decisión y la voluntad de actuar en favor de la estabilidad y la confianza pública. También entendió que actuar no significaba reaccionar solo a amenazas inmediatas, sino afirmar valores, responsabilidad y legado. Cada alternativa fue evaluada por sus efectos a largo plazo, no por la satisfacción momentánea. Las decisiones eran delicadas y requerían equilibrar firmeza con justicia, coraje con diplomacia. No actuar podía interpretarse como debilidad y envalentonar a quienes buscaban socavar no solo a Catherine sino a la institución en su conjunto. Por el contrario, una acción decidida y proporcionada podía preservar la integridad de la monarquía, reforzar la confianza pública y demostrar que el liderazgo no se mide por la popularidad sino por la capacidad de salvaguardar principios bajo presión. El peso de estas responsabilidades, combinado con la lealtad personal y el amor familiar, creó un momento de gravedad sin precedentes. William tuvo que moverse en un terreno complejo de dinámicas familiares internas, expectativas públicas y escrutinio global. Cada acción o falta de ella conllevaba implicaciones capaces de resonar durante años, moldeando la percepción de la monarquía, influyendo en relaciones diplomáticas y determinando el futuro de una institución que ha perdurado durante siglos. La claridad que William necesitaba no fue sencilla de alcanzar. Surgió de la reflexión profunda, del asesoramiento experto y de una observación atenta tanto de las amenazas como de las oportunidades que se abrían ante la monarquía. No se trataba de una intuición repentina sino de una convicción forjada con el tiempo. Ante este escenario resulta legítimo preguntarse si su equipo llevó a cabo una revisión completa tanto legal como diplomática de las circunstancias que afectaban a la institución. La respuesta conduce a uno de los movimientos más decisivos de aquel periodo. Durante el otoño de 2024, el príncipe William y su equipo dieron un paso largamente preparado. Iniciaron una revisión integral de carácter legal y diplomático sobre la situación de la monarquía. No fue un ejercicio superficial ni simbólico. Cada ángulo posible y cada consecuencia potencial fueron analizados con extremo cuidado. Comprendieron que cualquier rastro de ambigüedad o incertidumbre podía convertirse en un riesgo serio no solo para las normas y tradiciones de la monarquía sino también para su seguridad general. Incluso un malentendido menor podía sacudir la confianza pública no solo en el Reino Unido sino a escala global. El equipo era consciente de que socios y aliados internacionales observaban con atención. Durante décadas la monarquía había sido percibida como un pilar de estabilidad, una constante en un escenario mundial cambiante. Sin embargo, los signos de tensión interna comenzaban a hacerse visibles. La confianza pública, que siempre había funcionado como un cimiento silencioso pero firme, empezaba a erosionarse. Se percibían fricciones tras los muros del palacio, desacuerdos que se filtraban al ámbito público y una cobertura mediática que sugería incertidumbre. En contextos así, los socios internacionales exigían señales claras de liderazgo, fiabilidad y estabilidad. No podían permitirse colaborar con una institución que pareciera dudar de su propio rumbo. En este proceso de evaluación, la princesa Ana, reconocida desde hace tiempo por su lucidez y enfoque pragmático, intervino con firmeza. Subrayó la urgencia de establecer límites formales. Las negociaciones interminables, advirtió, solo empeorarían la situación. Cuando las reglas son vagas o no están claramente definidas, la interpretación se vuelve subjetiva y esa subjetividad conduce inevitablemente al conflicto. Sin límites y responsabilidades bien delimitados, cada acción o cada omisión podía ser malinterpretada. La princesa insistió en que la mala interpretación tenía el potencial de crecer hasta convertirse en una crisis de gran magnitud. El silencio, recordó, ya no era una opción neutral. Cada momento sin respuesta podía percibirse como debilidad.
En un mundo que demandaba claridad, la monarquía no podía permitirse dejar preguntas sin responder. Para William esta no era una decisión basada en la esperanza ni en el deseo de que las cosas se resolvieran solas. Hubo un tiempo en el que el silencio pudo parecer un escudo protector, pero en 2024, esa estrategia ya no era suficiente. La situación exigía acción y exigía claridad. Cada decisión debía ser deliberada, precisa y comunicada con cuidado. Cualquier cosa menos que eso ponía en riesgo la institución que él y sus antecesores habían dedicado sus vidas a preservar. Los expertos legales señalaron otro aspecto crucial. El marco constitucional del Reino Unido, aunque sólido, no era inmune a la presión. La ambigüedad en la toma de decisiones podía desencadenar desafíos legales complejos, desde cuestiones relacionadas con la sucesión hasta disputas sobre las prerrogativas reales. Por su parte, los asesores diplomáticos advirtieron que la incertidumbre podía dañar alianzas construidas a lo largo de años. Muchos gobiernos habían confiado históricamente en la estabilidad de la monarquía como parte esencial del entramado de las relaciones internacionales. Incluso una señal mínima de inestabilidad podía generar efectos en cadena, afectando tratados, negociaciones diplomáticas y la confianza mutua. En otras palabras, lo que estaba en juego no era solo nacional sino también internacional. El equipo también comprendió la importancia del momento elegido. En épocas de incertidumbre, la opinión pública no solo observa lo que hacen los líderes, sino también la rapidez y la firmeza con la que actúan. La vacilación puede interpretarse como indecisión y la indecisión debilita la fe en la institución. Una vez perdida, esa confianza resulta muy difícil de recuperar. Por ello, la estrategia debía equilibrar cautela y determinación. Cada mensaje tenía que ser inequívoco y cada gesto debía transmitir autoridad y responsabilidad. La monarquía ya no podía apoyarse únicamente en la tradición. Necesitaba una demostración clara y moderna de liderazgo y visión. Ante este contexto surgía una pregunta clave: ¿qué paso concreto dio el Consejo Real? La respuesta llegó poco después. El 1 de diciembre, un consejo reducido pero altamente estratégico se reunió en Windsor. No fue un encuentro familiar informal, sino una reunión concebida para abordar uno de los desafíos más serios que la monarquía había enfrentado en décadas. Las tensiones llevaban años acumulándose y se había vuelto evidente que dejar los asuntos sin resolver ya no era una opción segura. El objetivo de aquel consejo era trazar un camino claro hacia adelante y sentar las bases de una decisión que marcaría un antes y un después. Un plan concebido para proteger no solo la unidad familiar, sino también la credibilidad y la estabilidad de la propia monarquía. El príncipe William abrió la reunión con una declaración meticulosamente preparada. Cada palabra había sido pensada con antelación, cada frase evaluada por su impacto y su claridad. No se trataba de un mensaje improvisado, sino de una afirmación diseñada para no dejar espacio a malentendidos. William sabía que las declaraciones ambiguas o las soluciones a medias solo prolongarían la incertidumbre, debilitando tanto a la familia como a la institución que representaban. El mensaje debía ser firme, concluyente y sobre todo permanente. Era un intento deliberado de transformar una crisis en los cimientos de una estabilidad duradera. A su lado, el rey Carlos escuchaba cargando con el peso emocional de un padre. Su tristeza era evidente, un hombre preocupado no solo por la familia que había formado, sino también por la institución pública a la que había dedicado décadas de servicio. Prestó atención a cada argumento con el rostro marcado por la dificultad de equilibrar el afecto hacia sus hijos y la necesidad de preservar la autoridad y la reputación de la monarquía. Carlos comprendía que aquello no se limitaba a conflictos personales. Lo que estaba en juego era mucho más grande. Un solo error podía repercutir a lo largo de siglos de tradición y afectar el lugar de la monarquía en un mundo moderno que exige al mismo tiempo transparencia y fortaleza. La princesa Ana, por su parte, abordó la cuestión desde una perspectiva centrada en el deber y la preservación institucional. Insistió en repetidas ocasiones en que las emociones, por legítimas que fueran, no podían marcar el desenlace. Recordó al consejo que la historia está llena de ejemplos en los que la duda y el exceso de concesiones terminaron debilitando instituciones sólidas. Para él, la claridad y la determinación no eran solo opciones prácticas, sino requisitos indispensables. Su orientación serena pero firme ayudó a encauzar el debate, asegurando que las decisiones no se tomaran desde la emoción del momento, sino pensando en las consecuencias a largo plazo para la monarquía y para el país.
Catherine, cuyo papel había sido a menudo el de apoyo discreto y visión estratégica, aportó una perspectiva esencial de equilibrio y compasión. Reconocía el torbellino emocional que rodeaba a la situación familiar, pero también comprendía la necesidad de una postura clara. Su presencia añadió un tono de justicia y neutralidad a la conversación, contribuyendo a que las resoluciones no fueran ni excesivamente punitivas ni ajenas a las realidades humanas implicadas. Su aporte reforzó la conciencia colectiva de que lo que se decidiera en ese consejo influiría tanto en la percepción pública como en las relaciones privadas durante muchos años. El consejo analizó de manera metódica todas las alternativas posibles. Se consideraron retrasos, soluciones intermedias y acuerdos imprecisos, pero finalmente fueron descartados. William sostuvo que la ambigüedad se había vuelto demasiado peligrosa. Dejar asuntos sin resolver solo permitiría que los malentendidos, la especulación mediática y los desacuerdos internos se intensificaran. Cada día de indecisión suponía un riesgo adicional, amenazando la armonía familiar y la reputación de la monarquía. Los miembros del consejo coincidieron en que la inacción ya no era una opción viable. Tras un debate prolongado y cuidadoso, el consejo llegó a una conclusión unánime: era necesaria una separación clara, definitiva y permanente. No fue una decisión tomada a la ligera ni con ánimo de castigo. Se concibió como una medida de protección destinada a resguardar tanto a la familia como a la monarquía del desgaste constante que provoca la ambigüedad. Al actuar con determinación, acordaron que podían establecer una nueva estabilidad, una base que permitiera a la monarquía continuar su camino mientras se respetaban las realidades personales de quienes estaban involucrados. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas del veredicto final del príncipe William, que dejó a Meghan profundamente afectada? Comparte tu punto de vista en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte. Me gusta y suscribirte. Me gusta y suscribirte. Me gusta y suscribirte.